Quise abrir un negocio con mi mejor amiga, y acabé descubriendo que ella llevaba meses vendiendo acciones de nuestra empresa sin mi permiso. Desde siempre me consideré una persona cuidadosa, estructurada y, sobre todo, entregada a cada proyecto que decidía emprender. Me había costado muchos años entender que el mundo profesional no solo se sostenía con talento, sino también con constancia, resiliencia y, aunque me cueste admitirlo ahora, una fe casi ingenua en las personas en quienes decidía confiar. Por eso, cuando logré reunir el capital suficiente para poner en marcha mi propio estudio de diseño y marketing digital, el primer nombre que vino a mi mente fue el de Camila. Mi mejor amiga desde que ambas éramos unas adolescentes rebeldes con sueños desordenados pero con una complicidad inquebrantable. No solo la consideraba mi hermana no biológica, sino que había sido testigo de su evolución creativa, de su carisma que lograba encantar a cualquiera, y de su habilidad innata para conectar con clientes, incluso cuando no había nada aún que ofrecerles. Me pareció natural incluirla en algo que sentía tan mío, como una prolongación del lazo que habíamos construido con los años. El proyecto no nació de la nada. Pasé casi un año elaborando un plan de negocio con proyecciones, modelos financieros y análisis de mercado. Me inscribí en talleres, hablé con mentores, comparé presupuestos de proveedores y armé una carpeta de presentación digna de una inversión seria. Mientras yo estudiaba cómo legalizar el nombre de la empresa, conseguir el local ideal, equiparlo con computadoras, sillas ergonómicas y una red interna sólida, Camila aparecía esporádicamente para opinar sobre colores de las paredes o qué aroma deberíamos usar como fragancia ambiental. Yo no le reprochaba nada, asumí que así eran nuestras funciones. Ella sería la imagen creativa y social, la que brillaría ante los clientes, y yo la que llevaría las riendas operativas y administrativas. Pensé que era un equilibrio perfecto. En ningún momento me cuestioné que toda la inversión salía de mi cuenta, que todos los contratos, licencias y facturas estaban a mi nombre, y que, sin embargo, acepté sin titubear incluirla en el acta constitutiva como socia al 50%. Lo hice por lealtad, por confianza y, en parte, por esa necesidad tonta de no sentir que triunfaba sola. Quería compartir ese logro con alguien que, hasta ese momento, creía merecía estar a mi lado en todo. Al inicio, todo fluyó de forma casi mágica. Abrimos el estudio en un pequeño pero bien ubicado local en una zona mixta, comercial y residencial. La clientela comenzó a llegar gracias a recomendaciones y contactos que, en su mayoría, Camila había cultivado en años anteriores como freelance. Ella tenía ese don para hacerse notar sin parecer arrogante, para convertir una reunión informal en un cierre de contrato, para leer lo que el cliente quería incluso antes de que lo dijera. Yo, por mi parte, me encargaba de que todo funcionara como un reloj suizo, pagos al día, facturación, seguimiento a los proyectos, gestión de redes y contenido, presupuestos personalizados y, por supuesto, mantener al equipo de freelances que contratamos como parte del staff extendido. Nos hicimos de una reputación sólida en menos de 6 meses. Incluso comenzamos a hablar de expandirnos, de tomar clientes de otras ciudades, de crear una plataforma propia para vender diseños prearmados a emprendedores pequeños. Y sin embargo, pese a lo perfecto que parecía todo, empecé a notar pequeñas grietas en esa fachada de armonía. No eran cosas evidentes ni dramáticas, sino detalles que, uno a uno, empezaron a construir una incomodidad que no supe identificar de inmediato. Comentarios sueltos de clientes que decían frases como Camila me dijo que ella era la directora general, o nos habían prometido un descuento por ser parte del grupo de inversores. Correos reenviados con remitentes desconocidos. Documentos que aparecían en el escritorio con logos modificados, encabezados distintos, firmas que no reconocía como propias. Cuando preguntaba, Camila siempre tenía una respuesta rápida, adornada de palabras suaves y condescendientes, como si mis inquietudes fueran exageraciones nacidas del estrés o del cansancio. En una ocasión, incluso me dijo con una sonrisa que se notaba forzada, no te preocupes tanto, todo está bajo control. Lo importante es que los clientes estén contentos. Me repetí muchas veces que debía confiar, que no podía dejarme llevar por celos profesionales ni por inseguridades. Pero había algo que no encajaba. Algo que comenzó a inquietarme de forma más persistente cuando una de nuestras clientas más antiguas, Lucía, quien manejaba una marca emergente de ropa ética, me envió un mensaje preguntando si ya había recibido el pago del nuevo socio.
No entendía a qué se refería. Le pedí más detalles y me reenvió un correo con una factura que jamás vi, con nuestro logo, sí, pero emitida desde una dirección diferente y con la firma de Camila, quien además se identificaba como representante legal de la firma. El destinatario era una empresa que jamás habíamos mencionado en nuestras juntas ni en nuestros registros contables. Ese momento fue como el primer hilo que jalé de una maraña mucho más grande y turbia de lo que imaginaba. Me temblaron las manos. Sentí una mezcla de rabia, traición y estupor que no supe procesar. Algo me decía que eso era apenas el principio de una cadena de engaños que habían estado ocurriendo a mis espaldas mientras yo mantenía en pie una estructura que otra persona ya estaba socavando desde dentro. Aún así, me aferré a la idea de que podía tratarse de un error, de una mala interpretación o de una decisión mal ejecutada, pero sin malas intenciones. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Porque aceptar lo contrario implicaba asumir que no solo había cometido un error empresarial, sino que había sido traicionada por la persona que más apreciaba en este mundo. Esa noche, después de releer varias veces la factura y hacer una lista mental de todos los indicios que había ignorado, supe que tenía que confrontarla. Pero también entendí que no debía hacerlo desde la rabia ni desde la impulsividad. Si mi mejor amiga me había mentido, si realmente estaba vendiendo parte de nuestro proyecto sin siquiera consultarme, entonces debía estar lista para ver hasta dónde llegaba el daño. Y más aún, debía prepararme para responder. No con gritos ni reproches, sino con precisión. Con estrategia. Con todo el peso de la verdad, y de mi voluntad de no dejar que nadie, ni siquiera alguien a quien una vez llamé hermana, me arrebate lo que construí con mis propias manos. Esa fue la noche en que decidí que no iba a quedarme en silencio. Que si lo que estaba por descubrir era tan grave como temía, no solo iba a ponerle fin. Iba a hundirla. Con elegancia, con inteligencia y, sobre todo, con la misma frialdad con la que ella me estaba destruyendo desde la sombra. Actualización 1. Había pasado exactamente un mes desde aquella noche en que recibí la factura firmada por Camila, esa noche en que mi percepción de la realidad cambió para siempre. Durante ese mes, decidí mantenerme en silencio. Me contuve con una disciplina casi cruel, observando cada uno de sus movimientos, evaluando cada palabra que decía, registrando en mi mente con precisión quirúrgica las inconsistencias, los gestos nerviosos y las evasiones mal disfrazadas de confianza. No fue fácil. Me costó horas de insomnio, dolores en el pecho y la constante sensación de estar viviendo al borde de una revelación que ya no podía seguir conteniéndose. Aquel martes por la mañana, después de analizar y reanalizar mis opciones, decidí confrontarla. No lo hice desde la furia, aunque por dentro ardía con una rabia tan concentrada que me quemaba los huesos. La cité en nuestra oficina, fingiendo que necesitábamos revisar una propuesta de branding para una nueva marca de cosméticos naturales. Ella llegó con su habitual aire despreocupado, vestida con una blusa blanca que seguramente había comprado con el dinero de alguno de los accionistas fantasmas que yo todavía no conocía, y me sonrió como si nada. Dijo con tono animado que traía ideas nuevas para renovar el portafolio y que teníamos que pensar en internacionalizarnos. Escucharla hablar así, con esa seguridad impostada, me hizo sentir náuseas. Sin rodeos, le mostré la factura que Lucía me había enviado. Se la deslicé por la mesa con la misma frialdad con la que uno le entrega un veredicto a un criminal. No dije nada durante unos segundos. Solo la observé mientras la leía, mientras su rostro, si bien trató de no mostrarlo, se tensaba ligeramente, y sus pupilas se dilataban lo suficiente como para delatar la verdad que ya no podía seguir ocultando. Cuando por fin alzó la mirada, murmuró un tímido esto tiene una explicación. No respondí. Solo esperé. Entonces empezó su espectáculo. Con voz temblorosa, casi teatral, me dijo que había estado buscando formas de conseguir fondos alternativos para potenciar el crecimiento de la empresa. Que en ningún momento fue su intención ocultármelo, pero que todo ocurrió muy rápido y que pensaba contarme en cuanto todo estuviera cerrado y claro. Afirmó, sin ruborizarse, que conocía personas con capital que querían invertir en emprendimientos femeninos y que había visto una oportunidad. Aseguró que no vendió acciones reales, sino acuerdos de participación informal, como si eso fuera menos grave o ilegal. Me dijo que lo había hecho por las dos. Por nuestro futuro.
Que yo estaba tan ocupada con la parte técnica y administrativa que ella no quiso molestarme con detalles que, según sus palabras, no eran tan urgentes en ese momento. Tuve que morderme la lengua para no estallar. Respiré hondo, conté hasta 5, y le pregunté si podía mostrarme los contratos, los términos de los acuerdos, los nombres de esas personas y, por supuesto, los registros de los ingresos que deberían haber sido reportados como parte de los activos de la empresa. Su rostro se tensó. Me dijo que todo había sido verbal. Que aún no se habían firmado contratos formales, pero que los acuerdos estaban en proceso. Le pedí entonces que me mostrara los correos, los mensajes, cualquier prueba documental. Dijo que había perdido su celular la semana pasada. Que algunos correos habían sido enviados desde cuentas que ya no tenía acceso. Que no tenía a la mano nada, pero que podía reconstruirlos si era necesario. Fue en ese momento, cuando se quedó sin palabras y sin excusas, que supe con certeza que no estaba ante un error, ni ante una mala gestión, ni siquiera ante una decisión cuestionable tomada con buenas intenciones. No. Estaba ante una traición consciente, sistemática, premeditada. Camila había decidido, en algún punto que todavía desconocía, que le interesaba más convertir nuestro proyecto en una fuente rápida de capital a espaldas mías que proteger el vínculo que nos había unido durante años. Y peor aún, se había convencido a sí misma de que yo era tan ingenua, tan ocupada o tan ciega, que nunca lo descubriría. Lo que ella no sabía es que yo ya había iniciado una investigación por mi cuenta. Que había revisado los movimientos bancarios, comparado fechas, indagado en los registros de clientes y contratado a un analista para rastrear cualquier transacción sospechosa que se hubiese generado desde la cuenta corporativa. Que ya tenía, en mi poder, la copia de 3 contratos privados firmados entre ella y supuestos inversionistas, personas que jamás autoricé ni conocía, en los que ofrecía porcentajes de participación del 10%, del 15% e incluso del 20%, dependiendo del monto aportado. Que esas promesas de participación ni siquiera coincidían entre sí, y que, al sumarlas, superaban por mucho el 100% de nuestra empresa. Lo que tenía frente a mí no era solo una estafadora, era una bomba de tiempo legal, una ruina profesional caminando con tacones y labios pintados. Pero no le dije nada de eso. No todavía. Porque la venganza, para ser efectiva, requiere paciencia. Y yo estaba apenas preparando el terreno. Así que me limité a decirle, con una calma que no reflejaba el volcán que tenía dentro, que necesitaba que esa misma tarde entregara toda la información relacionada con esas supuestas inversiones. Que hasta entonces quedaría suspendida de cualquier gestión financiera y que, si realmente quería que la empresa sobreviviera, lo mejor era que colaborara con total transparencia. Ella parpadeó, confundida. Me preguntó si eso significaba que ya no confiaba en ella. No respondí. Tomé mi laptop, fingí que tenía una reunión urgente, y salí de la oficina sin mirarla de nuevo. Afuera, en el ascensor, respiré tan hondo como pude. Sentí que había cruzado un umbral del que ya no podía volver. Mi mejor amiga había dejado de ser mi socia. Ahora era mi enemiga. Y si pensaba que todo terminaría con una disculpa y una hoja de cálculo improvisada, estaba a punto de aprender, de la forma más dolorosa, que hay traiciones que no se perdonan. Solo se cobran. Y yo ya estaba preparando la factura. Una que no se pagaría con dinero, sino con cada pedazo de su credibilidad, de su reputación, y de su orgullo. Actualización 2. Habían transcurrido 21 días desde la conversación en la que enfrenté a Camila por la factura fraudulenta, 3 semanas en las que, bajo una superficie de aparente normalidad, se tejían los hilos de una tormenta que ni ella ni sus cómplices imaginaban. El tiempo, que solía ser para mí una herramienta de organización, se convirtió en mi más fiel aliado para ejecutar lo que estaba por venir. No había lugar en mi vida para la improvisación, no cuando se trataba de una traición tan cuidadosamente orquestada. La ingenuidad que alguna vez me caracterizó había muerto la noche en que descubrí la magnitud del engaño, en su lugar había nacido una determinación fría, minuciosa, tan metódica como el veneno que se inyecta gota a gota. Durante esos días, aproveché cada instante para recopilar pruebas, para estudiar el patrón de movimientos que Camila había dejado a su paso y que, en su arrogancia, creyó que nadie notaría.
La primera pista sólida llegó a través de una transferencia bancaria detectada por mi contador forense, un profesional discreto, contratado a espaldas de todos, que había rastreado los ingresos y egresos de la cuenta empresarial desde su apertura. En uno de los reportes, con fecha de hace casi 4 meses, figuraba un ingreso anómalo bajo el concepto de aporte externo estratégico. La cifra, elevada y sin justificación operativa, no coincidía con ningún cliente ni proveedor. Al buscar su origen, descubrimos que provenía de una cuenta personal a nombre de un tal Francisco Montero, quien, tras una breve búsqueda, resultó ser un pequeño empresario vinculado al sector inmobiliario. Fingí ser una interesada en uno de sus proyectos y, mediante una llamada informal, logré que él mismo confirmara que había invertido en nuestra empresa tras una propuesta sólida y bien presentada de Camila. Lo dijo con orgullo, agregando que esperaba obtener rendimientos antes del cierre del año fiscal. No sabía que acababa de incriminarla con una sola frase. A partir de ese punto, todo comenzó a encajar con una precisión escalofriante. Camila había vendido participaciones ficticias de la empresa a al menos 6 personas diferentes. Utilizando un argumento simple pero eficaz, les prometía retornos trimestrales basados en los ingresos del estudio, respaldados con proyecciones infladas y presentaciones elaboradas que claramente no había creado sola. Seguramente usó parte del material que yo misma armé en la etapa inicial, manipulando cifras, cambiando nombres, adornando los resultados con gráficos alterados. El patrón se repetía: personas externas que, atraídas por su carisma y su habilidad para vender ilusiones, depositaban sumas significativas de dinero a cambio de promesas de participación en una empresa que, legal y operativamente, seguía siendo enteramente mía. Cada nombre, cada monto, cada fecha quedó archivado en un dossier que se volvió mi Biblia personal. No solo estaba decidida a expulsarla del negocio, sino a destruir por completo cualquier posibilidad de que repitiera este modus operandi en el futuro. Pero no podía actuar sin medir las consecuencias. Legalmente, Camila seguía figurando como socia en los documentos fundacionales de la empresa, lo cual limitaba mi margen de maniobra. El simple hecho de su presencia en esos papeles le daba derechos formales que, aunque absurdos desde el punto de vista ético, estaban protegidos por la ley. Por eso, antes de avanzar, necesitaba rediseñar la estructura misma de lo que había construido con tanto esfuerzo. No podía permitir que un nido de serpientes habitara dentro de mi casa, así que decidí construir una nueva desde los cimientos. En silencio, y con la ayuda de mi abogado, creé una segunda empresa, con un nombre muy similar pero con una diferencia legal clave. Esta vez, yo era la única fundadora, accionista y representante legal. La registré en una zona distinta, con un domicilio fiscal nuevo y con una razón social que nos permitirá operar exactamente con el mismo portafolio de servicios. Simultáneamente, contacté a cada cliente por separado, bajo el pretexto de una reorganización interna, explicándoles que trabajarían directamente conmigo desde una estructura más eficiente y moderna. Les pedí que firmaran nuevos contratos, vinculados exclusivamente a la nueva empresa, y ofrecí condiciones preferenciales a cambio de su lealtad y confidencialidad. La mayoría aceptó sin cuestionamientos. Sabían quién llevaba realmente las riendas del negocio, y muchos de ellos ya habían notado la falta de profesionalismo por parte de Camila en las últimas semanas. Algunos incluso me confesaron, entre susurros, que ella les había hecho propuestas extrañas o que les parecía que algo raro estaba pasando con sus presupuestos. En cuestión de días, transferí los activos operativos más importantes a la nueva estructura: el sitio web, los dominios digitales, las redes sociales, las cuentas de proveedores estratégicos y la propiedad intelectual de los diseños más recientes. Camila no lo notó porque, desde nuestra última conversación, se había alejado del manejo cotidiano bajo la excusa de estar concretando nuevas alianzas y trabajando en la expansión comercial. No tenía idea de que ya no estaba al frente de nada, ni de que el negocio al que tanto daño le había hecho se estaba mudando, ladrillo por ladrillo, a un territorio donde ella ya no tenía ni voz ni voto. Mientras ella continuaba vendiendo acciones de una empresa que ya era un cascarón vacío, yo me dedicaba a desmontar, pieza por pieza, la estructura que había pretendido manipular. Cada día que pasaba sin que se diera cuenta era una victoria. Y cada nuevo cliente que firmaba bajo la nueva razón social era una puñalada silenciosa a su ambición desmedida. La venganza no se trataba solamente de verla caer, sino de asegurarme de que,
cuando lo hiciera, no tuviera ningún lugar donde amortiguar el golpe. Aún faltaba el paso final, enfrentarla con todas las pruebas, dejarla sin salida legal y obligarla a responder por cada una de las personas que había estafado utilizando mi nombre, mi inversión y mi esfuerzo. Pero para eso necesitaba que cayera en su propia trampa, que firmara un último documento que sellara su responsabilidad sin posibilidad de escapatoria. No me apresuré. Sabía que el momento ideal llegaría. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que cada palabra que le dijera fuera como un bisturí que cortara no solo sus excusas, sino también todo el castillo de mentiras que había construido sobre mi confianza. Lo único que me mantenía en calma era saber que ella no tenía idea de que ya estaba perdida. Que la empresa que creía controlar era ahora una carcasa vacía. Que los inversionistas que había engañado estaban a punto de volverse en su contra. Y que yo, la supuesta víctima ingenua, me había convertido en su mayor amenaza. Todo lo que quedaba era esperar el momento perfecto para lanzar el golpe final. Y no habría clemencia. Porque cuando alguien convierte tu lealtad en un arma en tu contra, no se merece redención. Solo merece perderlo todo. Actualización 3. Habían transcurrido poco más de 2 meses desde que empecé la migración silenciosa de todos los activos hacia la nueva empresa, y aunque por fuera todo seguía luciendo como antes, la estructura que sostenía aquel proyecto que una vez compartí con Camila había cambiado por completo. Me había tomado semanas construir esa nueva columna vertebral operativa y legal, en la que cada contrato, cada proveedor y cada cliente estaba vinculado exclusivamente conmigo, sin que ella pudiera percibirlo. No hubo movimientos bruscos, ninguna alerta. Todo se hizo con la precisión y el sigilo de una cirujana que estirpa un tumor sin alertar al cuerpo que lo contiene. Mientras tanto, ella continuaba creyendo que aún tenía control sobre el negocio, caminando por la oficina con ese aire de importancia impostada, emitiendo opiniones irrelevantes y promoviendo estrategias que jamás pensaba ejecutar. Era un espectáculo patético, y yo lo observaba con la paciencia de quien sabe que la caída es inevitable y que, cuando llegue, será devastadora. Fue en ese periodo cuando diseñé la segunda parte de mi estrategia, fingir reconciliación. Para lograrlo, necesitaba desmontar las sospechas que Camila seguramente tenía desde el día en que la confronté. Había sido cautelosa, pero no tonta. Intuía que yo estaba molesta, quizás incluso investigándola, y aunque su narcisismo le impedía asumir la magnitud del riesgo, sabía que debía hacer algo para asegurar su posición. Justamente por eso, decidí tenderle una red de falsa confianza, una trampa cuidadosamente diseñada para que se sintiera segura, lo suficiente como para exponerse aún más. Empecé por cambiar sutilmente mi actitud, dejé de hacerle preguntas incómodas, comencé a consultarle cosas menores, insignificantes para mí, pero que para ella representaban poder. Y le propuse que retomáramos juntas la dirección creativa de un par de proyectos pequeños, lo cual aceptó de inmediato. No tardó en retomar su papel de socióloga del diseño, como solía autodenominarse con un aire pretencioso, y volvió a hablar con entusiasmo de potenciar la marca y atraer inversionistas de verdad. Decía esas frases sin saber que todos los inversionistas reales ya estaban trabajando conmigo, bajo un nombre que ella no conocía, en una empresa de la que ni siquiera era socia. Con cada semana que pasaba, Camila se confiaba más. Llegaba más tarde a la oficina, delegaba responsabilidades sin revisar los resultados, y comenzó a reunirse con personas que no conocía, supuestos interesados en adquirir una participación minoritaria en la firma. Yo fingía interés. Le decía que era una buena idea explorar nuevas alianzas, que confiaba en su criterio, que admiraba su capacidad de conectar con otros. Ella, encantada, me agradecía con frases como me alegra que volvamos a estar alineadas o sabía que no dejarías que algo pequeño nos separara. En uno de esos momentos, incluso se atrevió a decirme que no había conocido a nadie con quien pudiera trabajar tan bien como conmigo, y que, a pesar de todo, me consideraba como una hermana. Escuchar esas palabras me revolvió el estómago, pero las recibí con una sonrisa neutral. No era momento de mostrar emociones. Solo debía esperar a que cayera sola. Y lo estaba haciendo con una elegancia digna de alguien que no tiene idea de que ya está perdida. Durante ese mismo tiempo, mi abogado y yo armamos un expediente completo con cada una de las pruebas que habíamos recolectado, las transferencias bancarias de origen externo, las facturas alteradas, los testimonios de inversionistas engañados,
los correos enviados desde cuentas personales con promesas de participación, y los contratos informales que ella misma firmó sin mi conocimiento, comprometiendo porcentajes que jamás autoricé. También obtuvimos capturas de mensajes en los que ofrecía garantías operativas bajo la promesa de que era la única socia activa y que yo era solo una inversionista silenciosa. Esos documentos serían claves para despojarla de cualquier posibilidad de defensa legal cuando llegara el momento. Pero no solo me limité a acumular evidencia. Empecé a jugar con su percepción. En una reunión, le mencioné que un fondo de inversión había mostrado interés en la empresa, lo cual era una mentira absoluta, pero me sirvió para provocar su codicia. Lo logré. En cuestión de días, Camila me dijo que quería encargarse personalmente de todas las gestiones externas porque tenía más experiencia en relaciones públicas y que si tú te encargas de la operación interna. Yo manejo la expansión. Acepté de inmediato. Lo que ella no sabía es que yo grababa cada conversación clave, registraba cada correo sospechoso que enviaba desde su cuenta corporativa. Y que uno de esos inversionistas ficticios a los que había estafado ya estaba en contacto con nosotros, evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales por fraude. No por ética, claro está, sino porque quería recuperar su dinero. En este juego, la moral no existía, solo había intereses. Y todos los intereses apuntaban a lo mismo, destruirla. Uno de los elementos más satisfactorios de esa etapa fue ver cómo, sin que lo notara, la empresa original se volvía cada día más irrelevante. El correo oficial apenas recibía mensajes, las redes sociales habían sido redirigidas a la nueva marca, y los clientes antiguos, los que ella usaba como referencia para vender su fantasía, ya no respondían a sus llamadas. De hecho, algunos me escribieron para informarme que Camila los había contactado por separado, ofreciéndoles acuerdos exclusivos y firmaban nuevos contratos con sus propios términos. A todos ellos les pedí que no confrontaran nada directamente, que firmaran los contratos nuevos, que no tenían validez legal real, y me los reenviaran como copia. Con eso completamos la tercera fase de documentación de fraude continuado. Era irónico. Cuanto más intentaba ella salvar lo que creía su posición de poder, más se hundía en su propia red de engaños. Había llegado al punto en que ya no diferenciaba lo verdadero de lo falso, porque en su mente todo estaba justificado por una necesidad supuesta de hacer crecer el negocio. Incluso llegó a proponerme, con una naturalidad que me heló la sangre, vender el 40% de nuestra marca a un inversor extranjero con el que, según ella, había tenido una cena informal. Me dijo que sería la mejor decisión para ambas, y que si yo no lo aceptaba, tendría que buscar una salida más agresiva. Ahí supe que ella ya se estaba preparando para borrarme del mapa si le era posible. Y eso me confirmó que había llegado el momento de cerrar el cerco. De pasar del juego sutil a la acción decisiva. Tenía todo listo. La empresa nueva era completamente funcional, rentable, operativa y legalmente blindada. Los clientes estaban fidelizados. Los proveedores, alineados conmigo. Los inversionistas engañados, molestos. El dossier de pruebas, completo. Camila, confiada. Era cuestión de convocar una reunión clave, la última. Una que ella creyera que era el inicio de una expansión cuando en realidad sería la ejecución de su sentencia. No una sentencia simbólica, sino una de verdad, legal, económica, pública. Y devastadora. La venganza no se improvisa. Se construye con precisión. Y yo ya tenía en mis manos cada herramienta para enterrarla viva, bajo el peso de sus propias mentiras. Actualización 4. 5 meses exactos habían transcurrido desde la noche en que me senté frente a Camila por primera vez con la factura de Lucía en la mano. 5 meses en los que cada paso mío fue calculado con la precisión quirúrgica de una ejecutora silenciosa que prepara su venganza no con gritos ni violencia, sino con estructuras jurídicas. Evidencias irrefutables y movimientos que parecían inocentes, pero que eran letales en su propósito. Para este punto, mi nueva empresa no solo estaba consolidada sino que comenzaba a proyectarse con más fuerza que el estudio original. Las marcas más rentables ya operaban exclusivamente bajo mi dirección. El equipo de freelances había sido absorbido por el nuevo sistema con contratos blindados. Y todos los ingresos eran canalizados a través de una estructura que ni siquiera incluía el nombre de Camila. Legalmente, ella aún figuraba como socia de un negocio que ya no tenía alma, ni clientes, ni operaciones.
Todo lo que quedaba era un cascarón vacío, un símbolo de lo que alguna vez fue una empresa funcional y que ahora no era más que una fachada desprovista de contenido. Y sin embargo, ella aún no lo sabía. O se negaba a aceptarlo. El momento final, el derrumbe cuidadosamente orquestado, comenzó con una jugada simple pero efectiva, una falsa reunión de presentación de inversores. Usé el mismo lenguaje que ella tanto disfrutaba, esa retórica empresarial vacía que solía emplear para sentirse poderosa. Le dije que, tras meses de negociaciones, había logrado captar el interés de un fondo privado dispuesto a inyectar una suma significativa a la empresa original, siempre y cuando se realizara una presentación formal, con balances actualizados, testimonios de clientes y una muestra del equipo estratégico. Ella, eufórica, aceptó de inmediato. Dijo que era el tipo de oportunidad que habíamos esperado desde el principio y que estaba lista para demostrar que éramos una marca con proyección global. No pude evitar sonreír ante esa frase. No porque fuera cierta, sino porque ella no tenía idea de que ese momento no marcaría el inicio de una nueva etapa, sino el punto exacto en el que su máscara caería. Su castillo de mentiras se desmoronaría y su nombre quedaría marcado, sin posibilidad de reversa, como el de una estafadora. La reunión fue convocada un viernes a las 10 de la mañana en la antigua oficina. Todo fue preparado con una pulcritud implacable. En el salón principal, coloqué una mesa larga, carpetas organizadas con supuestos informes financieros y un proyector encendido que mostraba un encabezado titulado Presentación General Estrategia de Expansión Q4. Camila llegó primero, vestida como si fuera a una gala empresarial, con su blusa azul oscuro y tacones nuevos. Traía una libreta repleta de anotaciones falsas que seguramente había improvisado la noche anterior. Le sonreí con cortesía y le dije que los inversores llegarían en minutos. No sabía que ellos también venían preparados. Uno de ellos era, en realidad, uno de los accionistas a quienes ella había convencido con promesas de participación del 10%, quien, tras darse cuenta de que no existía documento legal válido que lo respaldara, accedió a colaborar con mi abogado para poner en evidencia el fraude. Los otros dos eran parte del equipo legal que representaba tanto mis intereses como los de los demandantes. Cuando todos estuvieron sentados, esperé a que Camila iniciara. Fue patético. Habló de cifras infladas, de expansión digital, de alianzas estratégicas que no existían. Se refería a sí misma como directora de operaciones, y mencionó repetidamente que contaba con mi total respaldo. Dejé que hablara durante 20 minutos, mientras todos los presentes, incluidos los falsos inversores, tomaban nota con expresión grave. Fue entonces cuando mi abogado se levantó, tomó la palabra y, con una frialdad impecable, dijo que había una serie de elementos que debían aclararse antes de continuar. Acto seguido, presentó una carpeta con documentos, registros de transferencias, contratos firmados sin validez legal, facturas adulteradas, correos con promesas de inversión firmadas por ella sin consentimiento. Y una declaración jurada del primer inversionista que testificaba haber sido engañado. Todo estaba ahí, perfectamente ordenado, sin margen de duda. Camila enmudeció. La expresión de seguridad en su rostro se transformó en un desconcierto evidente. Miró los papeles, luego me miró a mí, y preguntó con voz temblorosa qué estaba pasando. Yo me limité a decirle que, si tenía algo que decir, ese era el momento. Mi abogado añadió que lo que se había presentado constituía evidencia suficiente para iniciar una demanda por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y usurpación de funciones. La acusación estaba firmada, lista para ser presentada ante un juez. También se le notificó que los accionistas engañados iniciarían procesos civiles por estafa, reclamando no solo el dinero invertido, sino los daños derivados del uso fraudulento de una sociedad mercantil registrada. En cuestión de minutos, el silencio del salón se volvió ensordecedor. Camila trató de hablar. Balbuceó frases inconexas. Dijo que no entendía nada, que todo había sido con buena intención, que yo también estaba al tanto, que seguro esto podía arreglarse entre nosotras. Pero sus palabras ya no tenían peso. Porque todo lo que dijo estaba desmentido por documentos, fechas, firmas y correos electrónicos. Intentó levantarse, pero el abogado del inversionista se lo impidió, le recordó que debía firmar la notificación de la demanda. A regañadientes, con las manos temblando, lo hizo.
Su firma, temblorosa y rota, fue el punto final de su mentira. La dejó allí, estampada con tinta negra sobre un papel que la nombraba formalmente como responsable de fraude empresarial. Esa misma tarde, retiré todos los elementos personales que aún quedaban en el local original. Cambié cerraduras, actualicé los datos del registro mercantil con la baja de operaciones y dejé que la empresa muerta terminara de disolverse en el vacío legal que ella misma había provocado. A nivel jurídico, ya estaba en marcha un proceso que le congelaría las cuentas, le obligaría a responder ante las autoridades y muy probablemente terminaría por arrastrarla a una inhabilitación comercial. A nivel social, los rumores comenzaron a correr esa misma semana, proveedores que se negaban a trabajar con ella, clientes que compartían capturas de pantalla. Testimonios en foros y grupos cerrados donde se advertía su nombre como persona no confiable. Intentó cambiar su número, abrir una nueva cuenta en redes, incluso contactarme a través de terceros. No respondí. El silencio fue mi firma. Mi venganza no fue un estallido violento. Fue un desmantelamiento meticuloso de su credibilidad, su acceso al dinero, su reputación. Todo eso, mientras yo continuaba trabajando, expandiéndome y creciendo. Sin ella. Había perdido el negocio, sí. Pero yo había construido uno nuevo, sobre bases firmes. Ella, en cambio, lo había perdido todo, su nombre, su capital, su futuro. Y lo mejor de todo es que lo hizo con sus propias manos. Yo solo me encargué de poner un espejo frente a ella y dejar que se destruyera sola. Actualización final. 8 meses han pasado desde aquella última reunión en la que Camila afirmó, con mano temblorosa y rostro devastado. La notificación que marcó el fin oficial de su participación en la empresa que un día dijimos que levantaríamos juntas. En ese tiempo, el eco de su nombre ha desaparecido casi por completo de los círculos donde antes presumía poder e influencia. Las consecuencias de sus acciones, por más que intentó minimizar su impacto, le cayeron encima con el peso de una avalancha que no dio tregua. La justicia se tomó su tiempo, sí, pero no falló. El proceso judicial siguió su curso, con las pruebas aportadas por mí y por los inversionistas engañados sirviendo como columna vertebral de una acusación que no dejó espacio para manipulaciones ni para sentimentalismos. El tribunal no tardó en decretar medidas cautelares. Se congelaron sus cuentas bancarias, se le impuso una orden de restricción para operar como representante legal de cualquier sociedad mercantil. Y se abrió una investigación tributaria por la omisión de ingresos no declarados que, gracias a su arrogancia, nunca reportó a Hacienda. La defensa intentó alegar que ella actuó en función del bien común del negocio y que los errores cometidos fueron el resultado de una mala gestión más que de un intento de estafa deliberada. Pero nadie creyó eso. Las cifras, las firmas, los correos, los falsos contratos hablaban por sí solos. Yo no tuve que levantar la voz ni derramar una sola lágrima. Solo tuve que estar presente, en cada audiencia, mostrando lo que una traición bien documentada puede causar cuando quien ha sido traicionada se niega a ser una víctima pasiva. Por su parte, los inversionistas presentaron demandas civiles paralelas. Uno de ellos logró un acuerdo económico, pero los otros fueron hasta el final. Camila tuvo que responder por cada peso recibido bajo falsas promesas de retorno. Su nombre comenzó a aparecer en listas internas de advertencia entre círculos empresariales locales. Una de las cámaras de comercio a las que alguna vez pertenecimos canceló su membresía por conducta contraria a los principios éticos empresariales. Su reputación no se quebró, se pulverizó. Y lo más irónico fue que, al final, ni siquiera tuvo la decencia de asumir responsabilidad plena. Su estrategia final fue el victimismo. Alegó, en entrevistas menores, que todo fue una confusión, que hubo una mala interpretación de sus intenciones y que fue usada como chivo expiatorio. Nadie le creyó. Ni siquiera sus antiguos aliados, aquellos que alguna vez aplaudieron sus discursos sobre emprendimiento y liderazgo femenino. La abandonaron en silencio, sin comunicados ni explicaciones. Simplemente desaparecieron de su entorno, como se esfuman los que huelen la descomposición moral desde lejos. Mientras ella se desmoronaba, yo me encargué de seguir creciendo. La nueva empresa floreció más rápido de lo que imaginé. Con los clientes fidelizados, los proveedores alineados y una estructura limpia y sólida, pude reinvertir los primeros excedentes en expandir nuestras operaciones hacia otras ciudades.
Hoy tenemos 3 sedes activas, un equipo fijo de 12 personas y un portafolio que triplica en volumen lo que alguna vez manejamos juntas. Me he convertido, sin haberlo planeado, en un referente de resiliencia empresarial. Muchos me preguntan cómo logré salir de un engaño tan profundo sin derrumbarme. Siempre respondo lo mismo, no se trata de no caer, sino de aprender a caer con los ojos abiertos y los dientes apretados, sabiendo que vas a levantarte para cobrar cada centímetro del daño. Hubo un momento, semanas atrás, en el que Camila intentó contactarme de nuevo. No lo hizo directamente. Usó un correo anónimo desde una cuenta sin firma, pero el estilo era inconfundible. En el mensaje, me decía que había perdido todo, que no podía dormir, que solo necesitaba entender por qué fui tan cruel con ella. Esa fue la frase que me detuvo. ¿Cruel? ¿Cruel por responder? ¿Cruel por no permitir que su manipulación siguiera avanzando? ¿Cruel por no llorar en silencio mientras ella desmantelaba todo lo que yo construí? Abrí una respuesta. Me detuve varios minutos. Y escribí una sola frase. Fuiste tú quien cavó tu tumba. Yo solo me aseguré de que no te arrastraras fuera de ella. No puse firma. No le di la satisfacción de una firma. Envié el mensaje. Luego bloqueé la cuenta y cerré la conversación para siempre. Hoy camino por los pasillos de la nueva sede y todo se siente diferente. No solo por el mobiliario moderno o por el equipo comprometido que me acompaña. No. Es diferente porque, por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente dueña de mi espacio. Ya no hay sombras que me susurren traición, ni palabras huecas disfrazadas de halagos. Aquí solo hay trabajo honesto, talento, y una convicción férrea de que nunca más entregaré mi confianza sin garantías. No me convertí en una cínica, pero aprendí que hay líneas que no se cruzan sin consecuencias. Y que la venganza, cuando nace de una traición profunda, no es un acto de odio, sino un acto de justicia. Una justicia que yo ejecuté con precisión, sin perder el control, sin mancharme las manos, pero logrando exactamente lo que me propuse desde el primer momento, que ella perdiera todo. Que sintiera, en carne propia, el vacío que dejó en mí cuando vendió lo que no le pertenecía. Ahora sé que no fui cruel. Fui justa. Y esa justicia, fría y calculada, es lo que me permite mirar atrás sin remordimientos. Porque yo no destruí a mi amiga. Solo le devolví, con intereses, todo el daño que me causó. Y lo hice de la única manera que una traición merece ser respondida, con una venganza tan devastadora que ni siquiera le dejó espacio para inventarse otra mentira.